Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos, saludos, que es realmente para mí un enorme placer el estar nuevamente compartiendo con ustedes este espacio y más que una satisfacción personal, es un enorme compromiso con cada uno de ustedes, porque entiendo que están permitiéndome lo más valioso que tiene cualquier ser humano, que es el tiempo. El tiempo es nuestro bien más preciado y que el día de hoy se tomen este tiempo para venir, escucharme, para compartir este espacio conmigo. Yo lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Así que agradezco su tiempo, agradezco este espacio infinitamente y le pido al universo, a la divinidad, que me dé las palabras idóneas, adecuadas para poder transmitirles un mensaje que esté colmado de esperanza, de sapiencia, de bondad y de humanización, ¿sí? Porque yo siempre insisto, necesitamos humanizar la psicoterapia, necesitamos humanizar a los humanos. Aunque parezca extraño, que parezca redundante, pero sí, necesitamos humanizarnos. Necesitamos generar espacios de reencuentro con el otro. Necesitamos espacios de aprendizaje, de conocimiento, pero no únicamente desde un ámbito académico netamente, aprendiendo conceptos, aprendiendo técnicas, sino también aprendiendo a reconocernos, a reencontrarnos, a validarnos como personas, como humanos viviendo, transitando este complejo camino que llamamos vida. Mi nombre es Carmen Brito, soy psicóloga y el día de hoy quiero compartir con ustedes para mí un tema muy especial, es muy sensible, porque antes de avanzar quiero contarles cómo yo conocí la logoterapia. La logoterapia, me tropecé con esta maravillosa filosofía cuando yo era muy jovencita. En mi país no les decimos cuando era muy chamo. Estaba viviendo un proceso muy complejo en mi vida, un proceso muy trascendental, donde existía mucho ruido a mi alrededor y no comprendía qué ocurría. Y en ese momento, como era muy joven, carecía de herramientas para poder enfrentar ese proceso. Me topé con libros de autoayuda y entre uno de ellos estuvo El Caballero de la Armadura Oxidada y El Hombre en Busca de Sentido de Viktor Frankl. Luego de esa experiencia, les estoy hablando cuando yo tendría unos 18, 19 años, imagínate. Luego de eso, inicio mi carrera universitaria. Estoy estudiando lo que es la administración para ese momento, porque psicología es mi segunda carrera. Estoy pasando por un proceso de separación y vuelvo a toparme con el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Luego, ya siendo psicóloga un poco más avanzada en la vida, con una experiencia de vida distinta, me toca el tener que emigrar de mi país y vivir un proceso de cambio, de crisis, donde me sentí perdida, donde todo lo que había cultivado, todo lo que había construido en un momento dado, había que tirarlo y reconstruir nuevamente. Y me vuelvo a topar con El hombre en busca de sentido y lo vuelvo a leer. ¿Por qué les explico esto? Porque este libro es tan poderoso que hay que aprender a leerlo entre líneas.
Y a pesar que lo viví, lo leí en 3 procesos distintos de mi vida, en esas 3 etapas logré descifrar aprendizaje y un mensaje con una conciencia distinta. Este libro es un libro para leerlo y releerlo. Y cada vez que lo leas, lo vas a descubrir y te vas a descubrir. Otra cosa maravillosa del hombre en busca de sentido es que cuando tú lo lees y te conectas con esta lectura, es como que si Víctor Franklin te hablara, como que si fuera un diálogo contigo. Así lo viví yo y así fue mi experiencia. Entonces, quien no lo ha leído, le invito a que lo lea. Es una lectura que yo pienso que debería de ser repartida, integrada dentro de lo que es la dinámica de la educación. Ojalá se repartiera en los liceos, en los colegios, que las personas logren coincidir con este libro, porque de verdad es un libro que tiene mucha sabiduría. Hablar de logoterapia puede llegar a generar cierta resistencia en algunas personas, porque se puede malinterpretar con una especie de intención de mirar a la vida como que sonríe adelante, vamos, sigue, pero no funciona así. La búsqueda del sentido va muchísimo más allá de esto. Incluso eh, la diferencia que para mí es uno de los factores primordiales de lo que es la logoterapia frente a otras teorías es que es una experiencia de vida. No es filosofía netamente, es experiencia de vida. Entonces, para mí, de verdad que es un enorme compromiso, además de sentirme muy honrada de poder compartir este espacio con ustedes y darle la apertura para que conozcan a la logoterapia y puedan permitirse leer y conocerla, y ir un poco más allá. De verdad que esto te cambia la forma en que tú comprendes y vives esta experiencia de vida. Vamos a hablar un poquito de logoterapia. Yo no puedo hablar de la logoterapia sin tocar la incertidumbre. Vivimos constantemente intentando dar respuestas a todo en nuestra vida. Y no es que sea algo terrible o algo malo, sino que nosotros estamos diseñados para comprender, para entender. Nuestro cerebro está constantemente buscando respuestas. Y gracias a esa búsqueda de esas respuestas, nosotros hemos podido evolucionar como especie. Pero nos enfrentamos a desafíos porque la vida no es un camino de flores donde vamos sonriendo y ¡ay, qué lindo todo, qué lindo! Oh, no, porque estaríamos en una disociación, estaríamos desconectados de la realidad. Entonces, la vida es compleja, es dinámica, es cambiante, es incierta, pero nosotros necesitamos tener respuestas a esto que nos está ocurriendo, porque detrás de todas estas situaciones debemos comprender que existe un estilo de crianza y muchas veces dentro de ese estilo de crianza puede ocurrir que nosotros hayamos enfrentado o hayamos tenido que experimentar algunos traumas. Y esos traumas, esas experiencias difíciles, esas experiencias complejas que tuvimos que experimentar tal vez a temprana edad, nos hace desarrollar algo que se llama control.
Entonces creemos que diseñando una especie de control donde yo entienda claramente paso número 1, paso número 2, paso número 3, el ABC de la vida. Es como que si entendiéramos que la vida tiene como una especie de receta de cocina. Entonces crecí, me desarrollé, trabajé, tuve los hijos, la casita, el perrito, el gatito, el esposo, ¿y ahora qué? Pero la vida no funciona así. La vida es incierta, la vida siempre te va a estar llamando a la acción. Y cuando nosotros incluso llegamos a pensar, ya me leí el libro completo de la vida, ya tengo todo claro, ya me aprendí los capítulos. Además de esto, ¿sabes qué? Porque les voy a confesar algo. Yo tengo yo no sé si es bueno o malo, pero soy un poco curiosa. Y entonces cuando leo un libro o me regalan un libro, me voy al capítulo final y me leo el capítulo final. Y después digo, ah, bien, sí, ahora lo voy a leer. Es un proceso que yo hago. Entonces, pero la vida no funciona así. La vida no funciona así. No hay forma de irnos adelantando a los capítulos y intentar sacar provecho de algo y después, bueno, ahora sí, ahora vamos con todo. Pero no funciona así. Y entonces de repente nos leímos el capítulo completo y estamos felices y decimos, ya tenemos todas las herramientas. Tengo todo organizado. Y de repente llega la incertidumbre y ¡boom! Nos voltea la mesa y nos dice, ¿sabes qué? Ahora no va a ser así. Ahora debes prepararte para esto. ¿Y quieres que les diga algo? Gracias a la incertidumbre, nosotros evolucionamos como seres humanos. Si no, imagínense una vida lineal. Sería como que si nosotros constantemente fuéramos planos. eh, Personalidades planas, emociones planas, dinámicas planas. Oh, sería terrible. Sería una vida constantemente, como que si ya me sé todo y ya sé qué va a ocurrir. No, por el contrario, para poder lograr avanzar, conocer, tenemos que desafiarnos y la vida se va a encargar de desafiarnos. Dentro de la incertidumbre es necesario que yo hable de nuestras zonas de confort. La zona de confort no es buena ni mala, solo es un lugar, si lo queremos posicionar dentro de una dinámica, es un lugar donde puedo estar incómodo, pero decido quedarme. Puedo estar incómodo y decido prepararme para dar el siguiente paso. O puedo estar incómodo, pero no me decido y entonces la vida se encarga de sacarme. Porque así funciona. Y yo intentar resistirme a eso es ir en contra de la propia naturaleza humana. Sería intentar nadar contra corriente. Es muy, muy difícil. Entonces, no podemos luchar contra la incertidumbre. La incertidumbre va a estar siempre ahí. Nos va a tocar siempre la puerta. ¿Qué debemos hacer? Abrirle los brazos y desde la más profunda bondad, pero no bondad hacia el otro, hacia el universo, hacia el entorno, no, con la más profunda bondad hacia mi proceso, darme el permiso de si no puedo cambiar esto que me está ocurriendo, entonces voy a tomar la mejor actitud para aprender de esto que estoy experimentando. Me abro, me abro al aprendizaje desde la más profunda bondad hacia mi proceso, entendiendo que soy un ser humano, que me puedo equivocar, que puedo cometer errores y que eso es
parte del crecimiento. Estamos aquí para aprender. Estamos aquí para existir. Y la existencia requiere un profundo proceso de bondad hacia mí. Así que no le tengamos miedo a la incertidumbre. Siempre va a estar. Preparémonos para abrirle los brazos y que nos enseñe lo que nos tiene que enseñar. Me voy a tomar el atrevimiento de presentarles a Víctor Frankl. De verdad, yo siento una profunda admiración por este personaje. Y me voy a tomar el atrevimiento de comentarles que Víctor Frankl no es o no era, porque ya falleció, un hombre extraordinario. Víctor Frankl fue un hombre ordinario, pero que vivió una vida extraordinaria. ¿Por qué es importante que nosotros desde la más profunda bondad comprendamos esto? Porque si yo miro a Víctor Frankl como un superhéroe, como un super desafiante, extraordinario, no me sirve. No me sirve para mi proceso porque voy a creer que eso yo no lo voy a poder lograr. Porque si él es un superhéroe, yo no soy un superhéroe, yo no tengo una supercapa, yo no tengo superpoderes. Pero cuando yo tomo la conciencia de que Viktor Frankl fue un hombre ordinario, pero con una vida extraordinaria, entonces lo humanizo. Humanizo el legado de Viktor Frankl. ¿Y por qué lo humanizo? Porque entiendo que él fue un ser humano como yo. Viktor Frankl puede ser tú, puede ser tu vecino, puede ser tu padre, puede ser tu hermano, puede ser tu hijo, puede ser cualquiera de nosotros. Lo único distinto entre Viktor Frankl y nosotros es que él aprendió y logró coherencia con lo que predicó, con lo que vivió. Porque fue un hombre completamente coherente con su vida, con su enseñanza. Y yo quiero hacer un insight aquí. La logoterapia como tal, es una técnica maravillosa que se puede trabajar en terapia con pacientes. De hecho, es parte de mi terapia con mis pacientes. Pero es tan maravillosa que el análisis existencial, que es el real nombre de la logoterapia, puede ser aplicado en cualquier ámbito de la vida. Imagínense la maravilla que nos permite la logoterapia. Entonces, Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco. Fue fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Porque muchas personas creen que la logoterapia es solo logoterapia, pero la base de la logoterapia es el análisis existencial. Lo que pasa es que ambas vertientes tienen aplicaciones distintas. Entonces, me voy a tomar el atrevimiento de contarles una anécdota. Viktor Frankl fue, como bien saben, fue un psiquiatra, y para ser psiquiatra tú tienes que ser médico. En ese momento de la guerra, porque él no solamente vivió la experiencia de la Primera Guerra Mundial, sino que vivió la Segunda Guerra Mundial, pero ya siendo ya un adulto. Entonces, la logoterapia no nace en el campo de exterminio nazi. La logoterapia era
una idea que ya estaba gestando en la vida de Franklin desde antes del campo de exterminio nazi. Lo que pasa es que él estaba en ese proceso de comprender qué era el sentido. Y justo cuando él entra, lamentablemente, al campo de exterminio nazi, él pierde a toda su familia. De hecho, él estaba recién casado cuando entra al campo de exterminio nazi, pierde a su primera esposa que estaba en estado de gestación, pierde a toda su familia. De hecho, él sobrevive a 4 campos de exterminio. Se enfermó de tifus, porque el tifus era una pandemia para ese entonces, consecuencia de todo lo devastador que fue la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente a esto, él está en el campo de exterminio nazi, lamentablemente, donde observó la dinámica de muchas personas estando dentro del campo. Y él decía que le llamaba poderosamente la atención que cómo habían personas que, estando en estas circunstancias donde había igualdad, en el único lugar donde se logró la igualdad fue en el campo de exterminio nazi, porque todos eran iguales de miserables. Es decir, no importaba si eras artesano, si eras maestro, si eras ama de casa, si eras ingeniero, no importaba. Todos, lo único que tenían era un uniforme de rayas y una marca con un número, pero todos estaban viviendo en la misma miseria. Sin embargo, él, a pesar de observar esto, él decía, ¿por qué hay personas que, a pesar de todo esto, sienten una ilusión, sienten ganas de algo, los motiva y se levantaban en las mañanas, cumplían ciertas rutinas y él decía, ¿cómo puede lograr esto en este sistema tan devastador? Cuando se termina la guerra, los nazis, de hecho ellos no permitían que sus médicos atendieran a los judíos porque para ellos era completamente inapropiado, para no decir una palabra más compleja. Era inapropiado que ellos atendieran a los judíos. Entonces por eso le dicen a Víctor Franklin que él se encargue de atender a sus enfermos sin medicina, sin herramientas, sin condiciones, ni siquiera casi que sin agua potable, como él pudiera. Cuando se termina el conflicto, cuando se termina la guerra, eh, plantean que todos los prisioneros de ese último campo donde estaba Víctor Franklin le dicen, súbanse al camión y en este camión van a poder irse y lo vamos a entregar a los aliados porque ya la guerra terminó. Así que súbanse al camión y son libres. Entonces Víctor Franklin le dicen, súbete también para que te vayas con todas estas personas. Imagínense ustedes, es que yo creo que es casi que inimaginable, después de vivir todas las aberraciones que se puede vivir en un campo de exterminio, que el propio demonio te diga, súbete al camión y eres libre. Las personas salieron corriendo, se subieron, se treparon al camión y le decían a él, a Víctor Franklin, vente, también vente con ellos porque ya la guerra terminó, no tiene sentido que tú te quedes aquí. Y en ese proceso él dice que no, él se niega, porque él dice esta frase, que la voy a parafrasear, que para nosotros es de vital importancia, sobre todo nosotros que utilizamos la logoterapia dentro de nuestro proceso terapéutico. Y la voy a parafrasear así. Él le dice, yo no me puedo ir en ese camión porque yo tengo aquí a mis enfermos. Y entonces el soldado le dice, pero ¿por qué te vas a quedar si no tienes herramientas, no tienes medicamentos, no tienes condiciones? Ya estas personas se están muriendo y ya tú también pronto te vas a morir. Y él le dice, yo soy médico y mi sentido es ayudar, curar a mis enfermos. Pero si yo no los puedo curar, entonces mi deber es acompañarlos. Por eso nosotros
Los que trabajamos con logoterapia no curamos, acompañamos. Y eso para nosotros es la máxima dentro del proceso de la logoterapia, dentro del proceso terapéutico. ¿Qué es la logoterapia? La logoterapia viene del logo. ¿Qué es el logo? El sentido. La terapia está basada en el sentido. Logo significa espíritu, sin connotación religiosa, y logo significa lo humano del ser humano, más el sentido del ser. Puede sonar un poco como extraño, o sea, del ser humano, el sentido del ser humano. Pero es más simple que eso. Cuando nosotros estamos frente a otra persona, tenemos que comprender que estamos frente a un ser humano. Y dentro de ese proceso, yo también tengo que ser un ser humano. Y me puedo aprender todas las técnicas, puedo saberme toda la teoría, me puedo haber leído todos los libros de psicología, de logoterapia, de filosofía, lo que usted quiera. Pero cuando tenga frente a mí un ser humano, tengo que ser otro ser humano. Fíjense lo poderoso de la logoterapia. Entonces, es importante, y aquí quiero hacer un insight, que logoterapia se refiere a las técnicas que nosotros aplicamos en terapia, pero el análisis existencial la podemos aplicar a todos los ámbitos de nuestra vida, desde la educación, nuestra casa, nuestra familia, el trabajo, el gym, donde nosotros nos desenvolvemos como personas. Y por eso esto es tan maravilloso, porque la vida ya tiene sentido, porque la vida ya en sí es un sentido. Ahora, ¿qué debo yo internalizar y encontrar? Es mi propio sentido, no el de la vida, porque esto también es importante que lo reconozcamos y que lo entendamos. No se trata de encontrarle el sentido a la vida, porque ya la vida tiene sentido. Y no es me voy a procurar un sentido o te voy a dar tu sentido, porque también hay una enorme confusión en que, bueno, yo me leí el libro y entonces ahora yo te voy a decir a ti que tú tienes que hacer. Entonces tu sentido va a ser esto. No funciona así. Soy yo que debo encontrar mi sentido. Y por eso el libro se llama El hombre en búsqueda de sentido. Dimensiones del ser humano. Yo no puedo hablar de logoterapia si yo no amplío mi visión, si yo no amplío la forma en la que miro al ser humano. Si nosotros pensamos en el ser humano como un ser únicamente que procesa cognitivamente, es decir, pensamientos, ideas y cognición, o sea, mi conducta que hace, como hace el entorno, yo estaría haciendo un análisis reduccionista del ser humano. Por eso para mí es de vital importancia que nosotros logremos comprender, analizar, indagar en el ser humano como un ser de su biología, psicológico, de la psique, de su contenido cognitivo, social, de su entorno, su cotidianidad, su familia, sus amigos, su sociedad, su país, su cultura y espiritual. Y entiéndase muy bien que lo espiritual no se refiere a una religión, no tiene un contexto religioso, sino que lo espiritual se refiere al ser, al ser. Si la persona, en este caso tu paciente, tiene una religión, tiene
un tema espiritual, maravilloso, maravilloso. Pero lo espiritual se refiere al ser. Entonces, nosotros debemos mirar al hombre o al ser humano desde todas estas vertientes. Y no quiere decir que yo divido al ser humano como en dimensiones. Bueno, esta dimensión bio, esta es la dimensión psico, esta es la dimensión espiritual y esta es la dimensión social. Porque tampoco funciona así. Porque nosotros, a pesar de que existen estas dimensiones, nosotros la vivimos desde un núcleo, desde una conexión, desde una integración. Si una de estas dimensiones está en falencia, va a afectar al sistema completo. Por eso es tan importante que nosotros hagamos una revolución en relación a la salud mental, porque estamos acostumbrados a entender que, bueno, tienes una gripe, toma el medicamento y ya. Lo importante es que estés sano. Y entendemos que el sano se refiere solo a lo biológico. Y volteamos la mirada y nos desviamos de otros componentes que sí son importantes. Por ejemplo, yo puedo tener una salud en buen estado, bien, hago ejercicio, excelente, como bien, sano, pero siento un vacío, algo me falta, ¿qué ocurre conmigo? Entonces posiblemente necesito acompañamiento. De repente tengo el famoso enredo mental y necesito comprender qué está pasando conmigo. Entonces yo no voy a lograr esa plenitud, esa salud óptima, si yo no miro también mi salud mental. Y aquí también tengo que hacer un insight, que cuando hablamos de repente del tema del dolor psicológico, lamentablemente se entiende, pero es un dolor imaginario, porque es psicológico. Como es psicológico, está creado, está diseñado en sus pensamientos, no existe. Pero resulta ser que ese dolor psicológico sí existe y está anclado en nuestro sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central activa los mecanismos de afrontamiento, la defensa, la huida, la protección o la paralización. Y por eso cuando se activa algún proceso traumático o alguna situación límite, nosotros no solamente recordamos el evento a través de la cognición, sino que a través de nuestro cuerpo, a través de la somatización, podemos revivir ese evento, porque está ancladito en nuestro sistema nervioso central. Entonces, importante ampliar la mirada del ser humano. Somos seres integrales. Lograr equilibrio entre estas vertientes sí es posible, pero hay que hacer un profundo análisis personal, incluso sincero, pero sobre todo bondadoso. La tríada trágica de la existencia. El sufrimiento, la muerte y la culpa es parte de la base de la logoterapia. La superación de los conflictos humanos son los causantes del dolor. El sufrimiento de esto que me está ocurriendo, que me sobrepasa, mis mecanismos de afrontamiento. La muerte. Lo más seguro que una persona tiene después de nacer es que en algún momento va a morir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos bajo qué condiciones, no lo sabemos. Pero lo más seguro que tenemos es la muerte. De hecho, el ser humano es el único animal con alma que sabe que se va a morir. Y a veces le tenemos más miedo a la vida que a la propia muerte.
y nos manejamos en esa dinámica. La culpa, el por qué me ocurre esto, por qué está pasando esto, la indefensión aprendida, no puedo hacer nada. Y la culpa me lleva al sufrimiento. Y esta tríada trágica de la existencia está siempre, siempre va a estar presente. Y soy yo quien decide cómo la voy a sobrevivir. La logoterapia puede ser considerada con justicia optimista porque muestra al paciente cómo transformar la desesperanza en un triunfo, sin malinterpretar que, vamos, sonríe, adelante, porque eso no es logoterapia. En una oportunidad, Víctor Frank tuvo un paciente que llegó muy conmovido a su consultorio. Lloraba y decía que lo que les había pasado había sido muy terrible, que ya no sabía cómo soportar el dolor. Entonces él le pregunta qué es lo que le había ocurrido y él le comenta que su esposa falleció. Y decía, mi esposa falleció y ya yo no sé cómo sobrevivir a esto. Me levanto en las mañanas y no la encuentro. Es demasiado agotador, el sufrimiento me está carcomiendo. Y el doctor Víctor Franklin le dice, ok, te pregunto, si existiera la posibilidad de que intercambiáramos en este momento la situación y tú serías el que darías tu vida para que tu esposa viviera, ¿te parece que eso calmaría tu sufrimiento? Y entonces el paciente se sorprende por tamaña pregunta y dice, wow, se sorprende, se hace este gesto y le dice, no, doctor, yo no cambiaría la muerte de mi esposa. Y llegó el doctor Víctor Frank y le dice, ok, ¿por qué no lo harías? Y el hombre, conmovido, le dijo, porque no permitiría por ninguna circunstancia que ella viviera esto tan terrible que yo estoy experimentando. Y entonces el doctor Víctor Frank lo vio y le dijo, usted acaba de encontrar el sentido a su sufrimiento. De esto se trata la logoterapia. Es algo que no puede cambiar, pero sí puedes encontrar el sentido de eso que te está sobrepasando. Fundamentos de la logoterapia. Esto es maravilloso, pero también es muy poderoso. Libertad, responsabilidad y conciencia. Hablamos de libertad. ¿Libertad de qué? Responsabilidad. ¿Quién se va a hacer responsable? Pues les cuento que la única persona que se puede hacer responsable de tu proceso vital eres tú. Listo. Y cuando yo comprendo eso, aprendo que existe la libertad y entonces comienzo a ser consciente. Tamaña responsabilidad. Los pilares de la logoterapia. Libertad de voluntad. La libertad de voluntad se refiere a que es una condición o una capacidad netamente humana, donde yo puedo aplicar el autodistanciamiento. ¿A qué me refiero con el autodistanciamiento? A mirarme desde una retrospectiva, a comprenderme desde una mirada franca y entender que yo no estoy limitado ni a mi herencia, ni a mi instinto, ni a mi medio ambiente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no estamos definidos, somos seres interminados, es decir, estamos inacabados.
Y esto es maravilloso porque quiere decir que yo constantemente puedo estar aprendiendo, reconstruyéndome. De hecho, yo siempre digo, soy un ser humano en reconstrucción y en construcción constante hasta el último suspiro de vida. La voluntad del sentido. El hombre va más allá del propio sentido. No es poder, no es placer, no es ni siquiera felicidad, porque esto va muchísimo más allá. De hecho, puedes observar que hay personas que tú dices, wow, pero es que tienen la casa, tienen el auto, tienen dinero, son jóvenes, lo que ustedes quieran, tienen salud, tienen todo. Y cuando le preguntas, me siento vacío, porque su enfoque estuvo en la búsqueda del poder y del placer. Y esto movió a Víctor Franklin porque en ese tiempo lo que se entendía que movía al hombre era el placer, según Freud, y el poder. Y Víctor Frank dijo, no, a nosotros nos mueve algo más. Y en función de eso, el hombre es libre y responsable. Ahora, el sentido de vida es descubrir tu valor y el sentido de este. Y a través de esto están los valores de creación y los valores de la vivencia. ¿Por qué los valores de creación? Porque en función de eso nosotros constantemente estamos creando. La vida es intensa y nos va a permitir plenitud, pero va a depender de cómo yo voy a ir creándola, porque yo debo hacerme responsable. Entonces, la libertad conlleva a la responsabilidad. Nunca vamos a poder encontrar la libertad del sentido sin la responsabilidad, porque toda libertad conlleva a una responsabilidad. El ser humano es responsable de lo que debe hacer y a quien ama y cómo sufrir. La autotrascendencia va más allá del sentido, en función de lo que yo he descubierto en mí, cuál es el sentido, qué me hace que me levante en la mañana, que me impulse, que quiera dar más, que quiera aprender, que quiera formar. Por ejemplo, en mi caso, mi trascendencia, cómo yo quiero trascender, es en función a seguirme formando, entrenándome para poder dar un mensaje. Para mí eso es trascendencia. Y encontré la trascendencia en la educación. Así como yo puedo encontrar la trascendencia en la educación, cualquiera de nosotros puede encontrar la trascendencia, porque ¿saben qué? Cada uno de nosotros tiene un mensaje que dar. Y no solamente un mensaje, sí tiene algo que aportar, porque en este punto, la trascendencia ya ni siquiera se trata de mí, se trata cómo yo impacto en la vida del otro. Y esto es lo hermoso de la logoterapia, donde en concordancia con mi proceso vital, yo te acompaño, pero también me acompaño. Te otorgo un mensaje y ese mensaje impacta tu vida. Y se convierte como una especie de proceso, de ciclo, donde vamos impactando la vida del otro. La felicidad, la famosa felicidad, es la serenidad de saberse en el camino correcto, la tranquilidad interna
de quien sabe hacia dónde dirige su vida. Les voy a comentar un insight aquí. En estos días he escuchado un relato que me pareció bien interesante y quiero compartirlos con ustedes. Había un incendio, imagínense un incendio en la selva, un incendio terrible y se está quemando todo. Y en este momento hay un colibrí, estos pajaritos chiquititos que aletean, tiqui, 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 y él iba al río, tomaba algo de agüita y volvía al incendio y soltaba, y volvía, tiqui, tiqui, tiqui. En eso un león los observa y le dice, ¡epa! Y se ríe, ¿qué estás haciendo? Si hay un enorme incendio, tú no vas a poder hacer nada. Y el colibrí se detiene y le dice, yo sé que no voy a poder apagar el incendio, pero voy a hacer lo que está en mi alcance para poder aportar en algo. Y para mí, la educación, el educar, es esta analogía. Posiblemente no voy a poder cambiar el sistema educativo, pero desde mi aporte, que puede ser muy chiquitito, tal vez insignificante, voy a poder dar ese paso adelante, ese cambio, que desde lo que yo puedo, desde mi ventanita, otorgo al mundo. Entonces, seamos el cambio que el mundo requiere. Las metas son como puertos a donde llegar y saber el camino es un recurso para avanzar en el mapa que nos aporta la experiencia. La meta no es en sí el objetivo final, es el proceso que nos lleva a eso. Y disfrutar del proceso desde la plena conciencia, desde la bondad de respetar nuestros tiempos, nuestro proceso, a las personas que encontramos en la dinámica de vida, entender que somos maestros en la vida del otro y el otro también es maestro en nuestras vidas, nos va a llevar no solamente a lograr la meta, sino a disfrutar del proceso, del aprendizaje, de lo que refiere ese maravilloso encuentro con mi sentido y con el otro. Importante que nadie dude de la importancia de saber dónde está, pero sin dirección no hay rumbo y sin la dirección solo se puede aportar el sentido que decidas darle a tu existencia. Tengo que tener claro hacia dónde quiero ir, pero tengo que también tener los pies bien puestos en la tierra y entender dónde estoy, qué tengo, con qué cuento, cuáles son mis recursos. Y no solamente me refiero a recursos económicos, no. Mis recursos incluso emocionales. Y en función de eso construir eso que yo quiero, hacia dónde quiero ir. Y en definitiva, trascender. Este párrafo lo tomé del libro Los pilares de la logoterapia, del prólogo que escribió el doctor Viktor Frankl, y dice así, espero tener éxito en transmitir mi convicción de que a pesar de la caída de las tradiciones, la vida conserva un sentido para cada uno de los individuos y más aún lo conserva literalmente hasta el último suspiro. Viktor Frankl, Viena, Australia. Si se dan cuenta, el objetivo nunca va a ser poder, placer, felicidad. No, no es el camino. El camino es el sentido. Y el sentido no se impone. No es yo, no. Se
se descubre, se encuentra, se busca, se indaga. Y para poder lograr eso, hay que hacer un profundo análisis y hay que mirar desde adentro. Dejar de mirar a los lados, observar al otro, no, no. Mirar desde adentro, desde una mirada franca pero bondadosa, comprendiendo, insisto, que cada uno de nosotros es una historia, es una vivencia, es un aprendizaje. No hay una vida igual a otra. No hay personas idénticas unas con otras. No vas a repetir la historia de otro, porque tu historia es única. Eres auténtico, eres único. Así que como eres único, tu sentido es tuyo. No es el sentido de la vida, porque insisto, ya la vida en sí es un sentido. Y para mí uno de los mensajes más importantes de la logoterapia es sí a la vida, a pesar de todo. Sobre todo en estos tiempos tan complejos, tan difíciles, donde hay tanto vacío existencial, donde no sé ni siquiera quién soy, donde no sé ni siquiera dónde voy, donde a pesar de que tengo 20.000 amigos en Instagram, 500 en el teléfono, 350 en el WhatsApp, qué sé yo, me siento vacío, me siento solo. Y en función de esto, es importante siempre pedir ayuda, levantar la banderita y decir, esto que me está ocurriendo me supera. En este momento necesito acompañarte, necesito que me ayudes, porque no sé cómo hacer. Y eso te hace humano. Y ser vulnerable te hace humano. No hay una persona en este mundo que no sea vulnerable. Y en este punto, desde Familia Equilibrio y desde Estás escribiendo tu historia, que me pueden encontrar en Instagram, eh, en Instagram, Facebook, el nuevo que es de hilos, que no sé cómo se pronuncia, YouTube, me van a poder encontrar como Estás escribiendo tu historia. Los invito a que me sigan, a que comenten. Hablo muchísimo del sentido de la vida, hablo muchísimo de psicoeducación. Es una ventana psicoterapéutica, pero con una mirada no desde los conceptos de que, bueno, ¿qué es psicología? Ta, 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 ta. No, es una mirada más desde el encuentro, desde esta es tu historia es distinta, eres diferente y este es tu espacio. Eh, Encantada de la vida, que pasen por mi casita, los recibo desde el más profundo afecto, con el corazón abierto y los brazos abiertos, porque yo insisto, el amor es la fuerza más poderosa que mueve el mundo. Lo que pasa que una bomba hace más ruido que un abrazo. Y en este momento decido enviarles un profundo y caluroso abrazo a cada uno de ustedes. Honro su vida, honro este espacio, honro su tiempo y que hayan permitido abrir esta ventanita y que nos permita conectarnos y dar este mensaje. Desde Equilibrio y Estás escribiendo tu historia y desde Carmen Brito, agradezco que hayan estado aquí conmigo. Si tienen dudas, preguntas, aquí estamos para responderles. Yo encantada de la vida. Quiero compartirles un libro de los pilares de la logoterapia. Los voy a enviar a la profesora Jenny y que ella lo pueda compartir en el grupo. Si no han leído El hombre en busca del sentido, también se los voy a compartir para que lo vean. Sé que a pesar de que es un libro que tiene mucho tiempo, hay personitas que todavía no lo conocen. Ay, alguien levantó la mano.
¿Cómo hago para que... Rocío Tiene levantó que la manito. escribir, profe, tiene que escribir por el chat Ya, Zoom. Rocío linda, escribe por el chat Zoom y yo te veo. Rocío tiene aquí una manito. Lo que pasa es que yo no soy muy experta en esto. Creo que por aquí en los tres puntitos, ¿verdad? Me Profe, pillaron. deje de compartir y así va a entrar en el chat. Sí. Ya, dejo de compartir. Ahí. Me pillaron. Ah, sí, ahora sí, ahí veo. Y luego, ¿qué hago? Aquí. Ay, Rocío, te quiero ver, Rocío. Aquí veo 29, ahí 29 mensajes, chat. Rocío, linda. Ahora sí, ahí veo. Muchas gracias. Gracias a todos. Aquí veo que están diciendo gracias, mensajes directos. No sé cómo ver. Aquí lo bajo. Ah, ya. No es el hombre en busca de sentido. Sí, el libro es El hombre en busca de sentido, Rocío. Linda, ya te leí. Casi que un curso para leer. Estás escribiendo tu historia. Me pueden conseguir en todas las redes sociales. Y Equilibrio en todas las redes sociales. De verdad que esto nosotros lo estamos haciendo desde el amor, de verdad, desde las ganas de querer dar un paso adelante. Yo creo que a veces me siento como ese colibrí chiquitico, tiqui, que cada uno de nosotros, recuérdenlo, podemos ser el colibrí, damos ese valor agregado. Sí, gracias, no, esa no soy yo. Mi pregunta es, ¿el sentido de la vida es mi sentir en la vida? Ah, ya. Tu sentido de vida es lo que hace que te levantes en la mañana, que tú digas, me voy a levantar y voy a dar respuesta a la vida. Es tu propósito. El sentido es tu propósito. Pero no es, bueno, mi propósito es ser mamá, ser papá, ser, qué sé yo, maestro, enfermero. No es la profesión, es lo que tú otorgas. Exacto, lo que te motiva, lo que te da el propósito. Porque si no, sería muy reduccionista, ¿sabes? Como que, bueno, yo soy mamá y soy papá, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Qué hace que te levantes en la mañana y digas, voy a impactar al mundo con esto? Por supuesto que te puede motivar un hijo, por supuesto que te puede motivar la vida, pero el problema está cuando los hijos crecen y hacen su vida. ¿Dónde te quedas tú? ¿Qué pasa si de repente mi matrimonio no funciona y me divorcio y mi sentido era solo ser esposa? ¿Qué pasa si mi único sentido de vida era ser madre y mis hijos crecieron, porque es ley de vida, crecieron, se formaron y se convirtieron en profesionales? ¿Dónde me quedo yo? Exacto. Entonces, tu motivación, tu superación personal, por supuesto que sí, pero el sentido tiene que impactar al otro, porque no es solo mío, sino que en esa dinámica yo impacto la vida del otro. Por ejemplo, una docencia, un docente, un maestro, está impactando con un mensaje a sus alumnos y sus alumnos van a ser la generación de relevo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, nosotros, yo como psicóloga, acompaño a humanos a reencontrarse. Para mí, eso es mi sentido. No me limito solo a ser psicóloga, a las técnicas, sino a entender que frente a mí hay una historia, hay un ser humano que yo, si no lo puedo curar,
entonces lo acompaña. Exacto, yo vengo a trascender en esta vida. De verdad, gracias. Los abrazos gigantes, qué rico estar aquí, qué rico hablar de Víctor Franklin, qué rico hablar de la logoterapia. Y recuerden, logoterapia es la técnica, análisis existencial es aplicado a todos los ámbitos de nuestra vida, sí a la vida, sí al sentido. El bienestar es posible, una vida con sentido es posible. Un beso gigante, gracias. Chau, chau.